¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, profe, bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar un minutito a ver quién más llega. Ah. Oigan, ¿les han dicho algo sobre el regreso a clases o algo? Pues parece que sí, de plano, José, de plano va a ser hasta el siguiente semestre. Ok, ok. Nos seguimos online. Ujú. Bueno, pero pues ahora sí parece que ya íbamos de salida. ¿Y qué tal ha estado el semestre? ¿Pesado? Sí, un tanto. Buenas, buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ajá. Oigan, ¿y saben la próxima semana cómo va esto? Si van a tener feriados o así.
La verdad no tengo idea. Digo, yo no he escuchado nada de feriado, pero como no puede entrar el calendario, no tengo idea. No, yo tampoco sé. Ok. Voy a tener que investigar. Bueno, pues supongo que vamos empezando. A ver, denme solo un minutito. Un segundo, ¿eh? Ahí vengo. Ok. Entonces, digamos que las dos ocasiones anteriores estuve hablando de cómo podemos recibir cosas desde nuestro servidor o, dicho al revés, hacer que nuestro servidor le sirva cosas a nuestro navegador. Y básicamente vimos dos ejemplos de servir. Servir HTML en forma de un template o servir JSONs de datos que pedimos en unas rutas en nuestro servidor. Y entonces podemos recibir información también específica a lo que queramos. ¿Se acuerdan que en las rutas uno puede pasar parámetros que entran a las funciones y entonces esas funciones se pueden comportar de manera distinta según lo que va llegando en la barra de direcciones, en la ruta que está pidiendo el navegador? Esta es una función que nosotros estamos haciendo en Python usando una librería que se llama Flask, pero que cualquiera que sea el lenguaje que escojan para hacer su backend, tiene que saber hacer. Y se llama enrutar el tráfico. Es decir, dar distintos recursos en distintas direcciones. Y entonces esta es la manera en la que el navegador recibe la información que necesita. Y esa información puede ser cuántos posts hay en mi blog, cuántos botones quiero renderear, cuántas publicaciones tiene un usuario, cuánto es el score más alto que hay en un juego, lo que sea que nos interese. Básicamente vamos a regresarlo desde el servidor con estos dos métodos: enviar HTML o enviar datos. No son los únicos. Por ejemplo, hay peticiones en las que lo que uno quiere regresar es un archivo, por ejemplo, un archivo de video o un archivo de audio donde yo entro a una ruta y me quiero descargar algún recurso que hay en el servidor. Y Flask para eso tiene una función que en lugar de ser render template, usas una función que se llama send file. Entonces, no hemos sido exhaustivos en todos los tipos de peticiones con el verbo get que se pueden hacer, pero digamos que con esas básicas podemos hacer casi todo lo que nos interesa. Faltaría ver lo de los archivos. Pero el día de hoy quiero que platiquemos un poquito de digamos, el otro gran verbo de HTTP que tiene que ver con la otra dirección en la que vamos a enviar desde nuestro navegador información al servidor. Y esto pues puede ser cuando publicas en una red social, pues tú le tienes que enviar al servidor un mensaje que dice: oye, servidor, quiero publicar este texto o esta foto o este video o lo que sea. Y entonces ahora
el navegador se va a encargar de cargar la información que el usuario está introduciendo y enviársela al servidor. Entonces, digamos que la forma típica, estándar, más usual y más convencional son lo que se llaman Web Transfer Forms o WTF Forms, formas WTF. Para esto, Python y Flask tienen una librería. ¿Se acuerdan que les decía que Flask, cuando solo instalas Flask, viene con muy pocas cosas y después, si tú quieres hacer cosas más sofisticadas, tienes que ir instalándole paquetes adicionales? Entonces, lo que vamos a ver un ratito es cómo instalar eso y cómo usar una forma. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, déjenme. Voy a estar siguiendo este tutorial, que ahorita les comparto el link. Y también les voy a mostrar, digamos, mi código para que lo vean funcionando. Déjenme, se los pongo aquí en el Discord. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir una página que se ve, no exactamente, pero parecida a, déjenme mostrar, a esta. En la que aquí, por supuesto, pues tiene mi CSS y tiene cosas que no tienen que ver con enviar datos, pero pueden ver que aquí tengo unos campos que esperan que el usuario ponga información y que cuando yo pique enviar, lo pueda recibir el servidor. Cuando hablamos de las etiquetas de HTML, vimos, por ejemplo, que este botón de aquí, que si quieren puedo inspeccionar, está dentro de una forma y tiene un tag input, pero con un tipo submit, y eso es lo que hace que se vea como un botón. Por ejemplo, aquí arriba tengo otro tag input, pero este tag es de tipo texto, y en este caso me estoy refiriendo a este nombre. Y entonces, estos tags input tienen sentido si son hijos de una forma, y entonces cuando yo apriete este botón, va a realizar la acción de la forma. El botón podría sobreescribir la acción de la forma, pero en este caso no tiene un atributo de acción, entonces se va a hacer la acción que esté definida en la forma. Y pueden ver que la acción va a ser hacer una petición a esta ruta, es decir, al servidor donde estoy llamando, a la dirección en la que estoy, pero a la ruta contacto, que es la misma en la que estoy en este momento, pero el método con el que va a hacer esa petición va a ser post. Entonces, yo voy a enviar esta información y la voy a cachar en mi servidor. Y yo puedo escribir directamente el HTML de esta manera, pero vamos a ver que esta no es la mejor forma de hacerlo, porque yo necesito, sobre todo cuando le permito al usuario poner datos que me envía hacia mi máquina, tengo que ser cuidadoso con checar que lo que me está enviando es efectivamente lo que yo espero. Por ejemplo, sería complicado si le permitiera que el mensaje que me envíe
sea un script de Python. Porque entonces de alguna manera podría enviarme una línea de código que si yo ejecuto de mi lado del servidor, porque hice alguna cosa equivocadamente, entonces le estoy dando la gente que se dedica a seguridad en redes lo llama una superficie de contacto. Le estoy dando un lugar donde puede intentar menearle para atacar mi servidor. Y los desarrolladores web somos muy paranoicos cuando le damos permiso al usuario de enviarnos información. Entonces tenemos un montón de cosas en las que estamos pensando cómo evitamos que haya problemas de seguridad. Esto de la seguridad es un problema multimillonario y las empresas todas sufren de ataques constantemente y cada mes o así escuchamos noticias de algún servicio grande al que sufrió algún ataque y perdió parte o no perdió, pero le copiaron parte de su información privilegiada. Entonces, suena muy paranoico, pero por el otro lado es muy realista que todo el tiempo los sitios están siendo probados por su seguridad. Porque además está el problema de que, imaginen que yo tengo mi sitio que simplemente es para mostrarle mis juegos a mis amigos. Y decidí que para que no lo pueda ver todo el mundo, voy a poner una puerta de entrada que va a tener un password y un usuario. Y entonces pienso, pues a mí nadie me quiere atacar porque soy un servicio muy chiquitito que a nadie le interesa. Pero lo más común es que tus usuarios, el nombre de usuario y la contraseña que escojan sea muy parecido al que usan para todos sus otros servicios, incluyendo sus bancos, sus sitios de compra, Entonces, es más fácil atacar a mi sitio pequeñito, robarme a mí esa información y luego tener la esperanza, que en muchos casos es cierta, de que esa información coincida con las credenciales para otros sitios, que directamente ir a atacar una cosa como un banco o Amazon o etcétera. Entonces, el problema de la seguridad es un problema complicado y siempre les digo, no tenemos del todo tiempo para entrar en ello, pero van a ver cómo hay cosas que están diseñadas para validar qué información está pasando de qué lado. Por ejemplo, si yo intento enviar esta forma y no tengo completo esto, cuando llegue del lado de mi servidor y yo diga, por ejemplo, quiero guardar esta publicación que viene de este usuario, pues de pronto no tengo usuario. Y entonces no tengo cómo completar mi código que requería de poner un nombre de usuario. Entonces necesito desde antes de que se envíe la petición validar que esto efectivamente tiene una entrada. También, por ejemplo, si voy a enviar un email, necesito una dirección de email porque es a donde de ahora en adelante me voy a comunicar con este usuario. Y entonces, si le doy a enviar ahorita, me dice aquí, no sé si lo pueden ver, que estoy enviando, que no tengo una dirección de email válida. Aquí, por ejemplo, me molesta el CSS. Esto tendría que haber estado en algún lugar cerca del email. Pero bueno, me informa, oye, no voy a enviar esta forma hasta que no completes que esto sí sea una dirección de email. Y en el fondo lo que está checando es que tenga una arroba y que tenga un punto en algún lugar después. Y entonces cuando lo pongo ahora, si la envío, sí me va a permitir enviarla. Entonces, toda esta parte de la validación de los datos, de fijarte que los datos sean lo que tú esperas que sean, se hace varias veces en el proceso. Uno lo valida antes de enviar la forma lo más que puede. Y luego cuando llega al servidor, también uno valida que efectivamente haya llegado lo que uno
esperaba que llegara. Y luego las bases de datos, dependiendo cuál usas, también validan que, por ejemplo, si están esperando un número y tú les mandaste una letra, pues te dicen, no, no puedes guardar ese registro en esta base de datos. Entonces, parte de lo que va a hacer esta librería que vamos a instalar es todo este proceso de validación de los datos. Y entonces esto significa que no vamos a escribir directamente el HTML pelón nosotros, sino que vamos a usar una herramienta que construya el HTML por nosotros y lo construya de manera que va entendiendo qué información es cuál. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, esta librería que vamos a usar, que funciona arriba de Flask, se llama Flask WTF, Web Transfer Forms. Y entonces, lo primero que necesitamos es instalarla. Entonces, aquí está la instalación. Entonces, entran al folder de su aplicación y luego con el segundo comando, esto desafortunadamente está en Linux, pero ustedes lo pueden traducir a Windows porque ya lo han hecho, está activando el ambiente virtual. Creo que ustedes usan, no me acuerdo cómo usan para prender su ambiente virtual. Si quieren ahorita lo revisamos. Y una vez que está prendido, que eso hace que aparezca antes del símbolo del sistema un nombre entre paréntesis que les dice qué ambiente están usando, vamos a simplemente hacer pip install Flask. Por cierto, pip es el Python Package Installer for Python. Entonces, instala paquetes de Python. Y entonces los podemos upgradear o los podemos remover, pero en este caso lo que queremos es instalar esta librería. Es la que nos va a permitir usar todas estas funcionalidades de validación de datos y de construcción de las formas de manera más consistente, tanto en el frontend como en el backend. Y entonces lo primero que vamos a hacer es un archivo que es un archivo de Python, que en este caso está llamando forms.py, py por Python. Y déjenme mostrarles el mío, que es directamente de esto que estamos viendo aquí. Entonces, mis formas se ven, copió la dirección en lugar de, ahí está. Entonces, mis formas, lo primero que hacen es importar de esa librería que acabamos de instalar la clase forma, el módulo forma. Y otra vez voy a tener que ir importando las cosas que vaya queriendo. Por ejemplo, voy a tener campos de texto como estos de aquí. Entonces voy a importar de esta librería el campo de texto. Y el área de texto, eso se refiere a esta de aquí, donde tengo varias líneas y puede ser más grande. Eso es un área de texto. Y luego el campo para emitir la forma. Eso está aquí. Ese es este botón que me va a permitir enviar la forma. Y luego voy a querer validar el tipo de datos que tengo. Entonces también voy a importar estos validadores de datos. Y después estoy importando una clase que me va a permitir emitir errores si algún validador falla, digamos. Esta es la que termina pintando estas cosas que dicen, no está completo este campo. Eso de ahí viene de esta última clase. Y no solo eso,
de los validadores, podría importarlos todos, por ejemplo, poniendo import asterisco. Y entonces ya me los importo todos y no tengo que ir uno por uno. Pero yo decidí que quería hacer más ligera mi aplicación y entonces me importé solo los tipos de validación que voy a usar en mi aplicación. Y luego estoy creando unas clases de Python. Cada clase va a representar una forma. En este caso, las primeras dos son de unas formas que ni vamos a ver. La que me interesa es esta tercera. Y entonces es una clase que su constructor va a requerir este módulo forma, que es el que importé aquí arriba. Y luego estoy definiendo qué cosas va a tener la forma. Y aquí es donde le estoy diciendo qué tipo de datos estoy esperando. Entonces tengo un nombre, que lo podemos ver aquí al lado uno del otro. Este nombre es este nombre, el nombre completo. Este campo de aquí va a aparecer porque en esta forma yo definí una variable que se llama name, que tiene un text field. Y fíjense que lo que pongo aquí lo voy a poder llamar como la etiqueta de este campo de texto. Y además le estoy poniendo aquí, fíjense en la sintaxis, una lista de validadores. En este caso, solo estoy requiriendo que haya algo adentro, que no esté vacío el campo. Pero en el siguiente, en el del email, estoy requiriendo dos cosas. Estoy pidiendo que haya algo y además que ese algo cumpla con el formato de email. Y esto lo gané porque viene de este paquete validators y porque me importé este email y este input required y ¿sí? Y entonces aquí le estoy dando forma a qué es lo que voy a esperar que venga en la información que me está mandando el navegador. Entonces, este objeto, este archivo, formas.py, está en el mismo folder que mi main que sirve mi aplicación. Y en este main quiero que noten que aquí importo de las formas, importo esta contact form. Este forms se refiere a este archivo y este contact form se refiere a este nombre de la clase. Entonces, en esta línea le estoy diciendo, en la línea 8, le estoy diciendo a este archivo de Python, oye, impórtate la clase que definiste en el archivo que se llama formas y la clase que se llama contact form. Podría importarme otras como, por ejemplo, esta de aquí arriba o este sentiment form. Y ambos son parte de estas forms de este archivo forms. Si este archivo se llamara Juanito, aquí pondría from Juanito, import y el nombre de la clase que me interesa. Entonces, ya que lo importé, este main de Python ya lo va a reconocer y ya lo voy a poder usar. Entonces, voy a ir fíjense dónde estoy. Estoy en localhost diagonal contacto, contact. Entonces, me voy a ir ahí en el main a la ruta contact que tengo aquí. ¿La ven? Aquí está la ruta contact y lo primero importante que ya discutíamos desde la vez pasada es que ahora tengo que declarar que esta ruta tiene dos posibles verbos. Va a aceptar peticiones de HTTP con dos posibles verbos, con get y con post. Esa es la razón por la cual la acción de la forma puede llamar a esta misma ruta, pero como la llama con post, la ruta va a reaccionar distinto que si la llamas con get. Cuando solo la cargo
como en este caso, estoy haciendo una petición GET y cuando le dé enviar, la acción de la forma va a ser una petición con el método POST. Y entonces, fíjense cómo aquí, bueno, primero que nada, estoy haciendo una variable que se llama form, que es una instancia de esta clase. Entonces, form, este de aquí con F minúscula, va a tener un form.name y un form.email y un form.subject porque es una instancia de esta clase y entonces va a tener estas propiedades. Y puedo checar si mi objeto request trae un método post, en cuyo caso voy a correr este código, o si trae un método get, en cuyo caso, fíjense que lo único que estoy haciendo es renderear un template que se llama mContact. Entonces, cuando yo la pido, lo que está pasando es que está corriendo este else if, porque está checando que la petición fue de tipo get y entonces está rendereando este mcontact.html. Vamos a ver y le está diciendo a este template que donde encuentre una variable que se llame form, le pase esta forma que habíamos creado aquí arriba. Entonces, fíjense que esto que definí aquí, lo importé en la línea 8 en mi ruteador de mi servidor y luego cuando me llamaron a la ruta con el método get, se lo estoy enviando al template. Y entonces déjenme mostrarles qué pasa en el contact HTML. Bueno, tiene aquí arriba, esto es la barra de navegación y en realidad si usara bien mis templates tendría que sustituir esto para que extendieran de un header que yo ya tengo aquí y que es el mismo código. Entonces, como que aquí estoy repitiendo código. Pero saltándonos eso, déjenme llegar a la forma. Ok. Entonces, empieza a partir de aquí. Entonces dice, si una variable que se llama success es cierta, entonces solo escribe el párrafo, gracias por el mensaje, nos pondremos en contacto a la brevedad. Eso claramente no pasó, porque no pintó eso, pintó todo esto otro. Entonces, la variable success en este caso debe ser falsa. Ahorita vemos qué pasa con ella. Pero, como no fue cierta, está haciendo esta parte del código. Todos estos que tengo seleccionados aquí son para mostrar un mensaje si la forma viene con algún error. Y al principio todo esto va a ser falso, entonces tampoco es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es esto de aquí. De hecho, si lo inspecciono, pueden ver que aquí está la forma con esa acción y aquí están todas estas partes que están definidas aquí. Pero noten que yo no escribí HTML. Yo le dije, no, usa este form. Oye, ¿de dónde encontró quién era este form? Eso viene de este lugar. Le está diciendo que donde encuentre este form entre doble corchete así, y esto es es parte del lenguaje de templateo de Jinja, entonces, esto lo va a entender como una instancia de esta clase. Que importábamos y le pasamos y no sé qué, y dimos muchas vueltas para poder decirle a mi template que esta cosa de aquí es la forma que definí en esta clase. Ok, entonces lo primero que ven es este form hidden tag. Y esto de aquí es una de estas cosas que les digo que está hecha para protegerte de posibles ataques que te envíen a través de la forma. En particular,
Este tipo de ataque, el que se previene poniendo este hidden tag, se llama un CSRF. Y no quiero entrar en todos los detalles de cómo funciona este ataque, pero básicamente la solución que Flask te ofrece es, vas a tener que hacer dos cosas. Vas a tener que poner este hidden tag, que por cierto, miren una cosa aquí. Aquí está ese hidden tag. Aquí está el tipo hidden y aquí está ese CSRF que les decía, pero ya no está vacío como aquí, que nada más dice, pues pon un hidden tag, sino que se llenó con un valor para un token. Y eso viene de que aquí arriba, en el main, aquí arriba tuve que añadir esta línea 27. Le tuve que poner una suerte de clave. Y entonces con esta clave está generando un token que le está pasando al HTML para que las comunicaciones que yo haga con esa forma sean seguras. Entonces, otra vez, no quiero entrar en los detalles, pero es una práctica casi indispensable que por lo menos cuando lo construyes con esta librería, tienes que poner un hidden tag al principio y vas a tener que poner una contraseña en tu aplicación de Python. Y luego, fíjense lo que hay. De la forma, el nombre, dame la etiqueta. Eso es esto que dice aquí nombre completo. Entonces, de la forma, que es esta, del nombre, dame la etiqueta. Y eso es lo que aparece aquí. Si pusiera nombre, por ejemplo, incompleto, y salgo aquí y recargo aquí. Estoy recargando allá y recargo aquí. Pueden notar que aquí está incompleto. Entonces, es claro que esta forma está llegando hasta mi navegador. Y luego tengo directamente de la forma el nombre. Y el nombre, según esta cosa, es un campo de texto. Y entonces eso es lo que está rendereando aquí. Y luego tengo, aquí en el HTML, tengo la etiqueta de lo que en la forma se llama email y luego el campo de texto del email. Y luego la etiqueta para el asunto y el campo de texto para el asunto. Y luego, ¿sí? Y al final tengo este form submit y este es el que se convirtió en este botón de aquí. Y yo podría cambiar el contenido de lo que dice el botón cambiando esto de aquí como mensajear. Lo guardo y vengo aquí y lo cargo. Y entonces ahora mi botón dice mensajear. Ok. Entonces ya logramos cargar la vista de HTML los lugares donde el usuario va a poner información, pero estos lugares están siendo definidos en términos de una clase, de manera que cuando yo los cache del otro lado, voy a poder parsearlos a esa clase. Viene de la forma con el nombre name, pues es el que le corresponde al objeto en su propiedad name. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando hago el post, cuando sí logro mandar la información. Entonces voy a llenar aquí con algunas cosas aleatorias que ya tenía previamente. Lo voy a enviar y en este caso pueden ver que llegó, gracias por el mensaje, nos pondremos en contacto a la brevedad. Vamos a ver por qué pasó eso. Aquí en mi main, cuando voy a la ruta contacto, lo que está pasando es que está checando que el contacto, que el método es ahora post, porque eso es lo que envió la forma cuando le di clic. Y lo primero que checa es si la forma es válida. Si la forma si cuando lo intenta validar le da falso,
entonces hubiera mandado a la forma un mensaje diciéndole que todos los campos son requeridos. En este caso no se lo estoy pasando porque como validé desde el HTML que mis cosas estuvieran correctas, entonces ya no me pareció necesario volverlo a hacer. Entonces este flash no se lo estoy pasando aquí como una variable. Simplemente esto de aquí no va a pasar en este momento por cómo hemos construido las cosas. Pero les decía que es común que validas en más de un lugar. Hicimos validación desde el navegador antes de enviar la forma y ahora estamos validando en cuanto lo recibimos con método POST en nuestro servidor. Entonces vamos a suponer que la validación salió bien y entonces estamos en este else. Estas líneas solo están construyendo un mensaje porque originalmente lo que hacía era que me mandaba un correo a mi correo personal, de hecho aquí lo pueden ver, con el contenido de quién era, qué nombre traía, qué email traía y cuál era el mensaje, de manera que yo lo podía después contestar con calma desde mi correo. Y eso se hace con esta última línea mail send message, pero esto es un poquito toda otra librería que tienes que importar aquí arriba y entonces tienes su propio workflow. Tienes que conectarte a un servidor para poder mandar correos y etcétera. Entonces en este momento no estoy haciendo todo ese show de mandar los correos, pero lo podrías hacer, son unas cuantas líneas de código. Tiene algunos sí, algunos detalles, como que, por ejemplo, tienes que poder estar inscrito a este mail, porque si no, yo podría mandar un mail desde el mail que me diera la gana. Y entonces tienes que ir a tus servicios de tu mail y darle permiso a otras aplicaciones de que puedan mandar mails por ti. Y entonces, otra vez, no voy a entrar en este momento a los detalles de cómo enviar mails, pero quiero que noten qué ocurre al final de este método POST. Lo que ocurre es que renderea exactamente el mismo template, pero ahora establece que la variable success que está en este template sea igual a true. Eso es lo que aquí arriba dice, ahora sí se está pasando como que es un éxito y entonces ya no hace nada de este otro código de aquí, sino que corre solamente este primer código que escribe un párrafo con gracias por el mensaje, nos pondremos en contacto a la brevedad. Entonces, es como que uno diría, qué fácil mandar información del navegador al servidor. Bueno, sí y no, es un poquito un show por todas estas preocupaciones que les decía de la validación de datos. Entonces, recapitulando, creamos un archivo en el que importamos nuestra librería que nos va a ayudar a lidiar con las formas y las validaciones e importamos los distintos tipos de validación que vamos a usar. Y luego creamos una clase en la que ponemos los detalles de qué es lo que va a contener la forma que queremos recibir desde el navegador. Esta clase la importamos en nuestro archivo del servidor, en la aplicación que sirve, para poder usarlo en la ruta. Y a la ruta, esto es típico que se nos olvide, le tenemos que declarar que ahora acepta dos verbos distintos. Creamos una instancia de la forma que definimos en el otro archivo y respondemos distinto si estamos recibiendo una petición POST, que quiere decir que alguien nos envió información desde la forma, o si estamos teniendo un método GET. Y le podemos pasar a nuestros templates de Jinja
le podemos completar variables simplemente diciéndole el nombre de la variable que queremos completar igual al valor que queremos asignarle a esa variable. Y es en el lenguaje de Jinja, esas variables siempre están en esta sintaxis de doble curly bracket y doble curly bracket, y entonces aquí esa línea le va a asignar, perdón, esta línea le va a asignar a todo lo que diga form este objeto que creamos aquí arriba. Y luego cuando es post, podemos llamar o recuperar cuáles son los datos que vienen dentro de la forma con las distintas propiedades que tiene esa forma. Entonces, digamos que este es el flujo más estándar para enviar información desde el usuario hasta el servidor. Entonces, en nuestro modelo de vista, controlador y datos o modelo, con esto digamos que completamos el camino entre la vista y el controlador en ambos sentidos. Sabemos mandarle del controlador a la vista, ya sea HTMLs o JSONs o archivos, y ahora podemos mandar desde la vista peticiones post a nuestro servidor con formas que podemos recuperar como instancias de objetos de Python, y esto está muy cómodo. Lo que vamos a tener que hacer, digamos, el paso siguiente, es la comunicación entre nuestro servidor y nuestro lugar donde vamos a guardar estos datos, el modelo, que lo vamos a hacer con una base de datos. Pero digamos que solo con esto que ya tenemos, hay un montón de cosas que podemos hacer sin tener que preocuparnos por después cómo guardamos estos datos. Una vez que llegaron al servidor, podemos hacer muchas cosas con ellos. Podemos guardarlos como archivos en el servidor, podemos mandarlos a la base de datos, podemos mandarnos un mail con esto, podemos, por ejemplo, podemos hacer una petición API a una tabla de los documentos de Google, y entonces podemos guardar esta información en nuestro Drive de Google. Podemos hacer muchísimas cosas, pero lo primero y fundamental es poder establecer estas comunicaciones de ida y regreso entre el navegador y el servidor. ¿Cómo lo ven? ¿Está muy loco? Yo tengo dos dudas. No sé si me perdí esta parte. A ver, dígalas. ¿Qué diferencia? O sea, el punto text sí sé qué es, pero ¿qué diferencia con el punto WNC y el punto INI? ¿Dices aquí en mis archivos? Sí. Ah, Es que los vi y me causaron curiosidad, que, o sea, que tienen como el mismo símbolo y con Java, con Python y con CSS cambia el simbolito, igual con los JSONs, pero ahí es el mismo, pero el final es diferente. Entonces no sé si realmente haya como mucha diferencia. No, esto, por ejemplo, este WNC es una extensión que desarrollamos para un proyecto nosotros, y es un archivo de texto, solo que con un formato particular. Y de hecho, en este caso está vacío. Y entonces es un formato que lo que te permite, ¿se acuerdan ese proyecto que les mostré de ir poniendo bolitas con conexiones a otras bolitas? Y entonces cuando quieres guardar esas redes, a veces no te conviene guardarlas como tablas de Excel o como valores separados por comas. Hay mejores lenguajes para guardar redes, y entonces este WNC es un formato propio para hacer esas cosas.
Pero en este caso, por ejemplo, este no está haciendo nada. Y como Visual Studio no lo reconoce, no sabe que es un C, dice, pues le voy a poner el icono de que es texto. Pero en este caso, este no está haciendo nada. Y este es una buena pregunta. Porque si se dan cuenta, si le quitan el principio, es esta cosa que se llama un Web Service Gateway Interface que viene con Flask y es el que le permite al servidor usar funciones de Python. Y se los voy a mostrar porque uno podría hacer todo lo que hicimos en Flask, lo podrías hacer usando el lenguaje de este gateway, pero fíjense en este archivo, lo único que hace es decirle que hay un archivo que se llama main y dentro de main debe llamar una cosa que se llama app. Ok, en este archivo debe llamar este objeto, que es el objeto de Flask. Entonces, este archivo es un archivo de configuración en el servidor y cuando subamos nuestras cosas a un servidor en la nube, vamos a tener que poner un archivo igualito para iniciar este servicio y que el servidor, digamos, físico de la compu pueda hacer llamadas a nuestra aplicación de Python. Y entonces aquí, por ejemplo, si mi programa en lugar de llamarse main.py se llamara Juanito, aquí tendría que poner Juanito. Es donde le decimos cuál es la aplicación que está corriendo en nuestro servidor. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces nomás es como una interconexión para que acceda a una parte de Python. Ajá, exactamente. A cualquier archivo de Python que tú le digas, pero que sea ese archivo de Python. Exactamente. Sí. Ya. Sí, es que me causó curiosidad eso, que los vi diferentes, o sea, en cuestión de terminología al final. Sí. Pero que se veían iguales, entonces no. Ok, ¿qué otra duda? ¿Te acuerdas que me dijiste, tengo 2 dudas? Esa fue una, ¿y cuál es la otra? ¿Ya me contestó las dos? Ok. Sí, la otra era la del guardawiki.wnc, pero sí. ya me dijo que no lo está usando. Sí, lo podría borrar y todo. Vamos a borrarlo. Pero en teoría ese es como para guardar celdas, como de Excel, o sea, justo datos no. Básicamente. Justo es para guardar redes. Por ejemplo, déjame mostrarte a qué me refiero. Si yo aquí entro a mis proyectos y voy a de las arañitas, y lo abro y busco aquí, por ejemplo, Mozart, Wolfgang Amadeus, y entonces quiero decirle, oye, agrégale, espérame, porque me gusta mucho una que es como influencia o algo así, déjame ver. Bueno, obra destacada, dedicado a... Bueno, por ejemplo, añádele todas las piezas estas que compuso. Y yo quiero guardar esta red. Por ejemplo, podría seleccionar esta y ponerle... mira, esta es una pieza para piano. Y luego de las de piano, ponme todos los compositores que se te ocurran que tienen piezas para piano. Si yo quiero guardar este objeto, guardarlo como un archivo de Excel no es la mejor manera, porque esto no es una... sí, es una estructura de datos un poco más complicada, o no sé si más complicada, pero un poco distinta, cómo piensa las relaciones entre los datos. Entonces, ese archivo WCN es que para que cuando yo ponga guardar aquí y quiera guardar esta gráfica que acabo de construir, la guarde en un formato que no es de Excel, sino es uno que yo uso para este tipo de gráficas. ¿Sí? Ok, o sea, ese formato es, o sea, uno que ya existe. Es uno que ya existe más o menos. Es una adaptación de unos que ya existen
específico para esta aplicación. Ah, o sea, usted lo hizo. Ajá. Ok, Bueno, un equipo en el que yo participé. ok. Ya, Ok. ya. Por cierto, por ejemplo, es que me gusta mucho esta manera de explorar las cosas porque, por ejemplo, este Paul Wittgenstein, vamos a ver quién es, porque, ya se rompió, porque ese debe ser hermano de un muy famoso filósofo. Entonces vamos a buscar aquí quién es Paul Wittgenstein. Austroamericano, ok, muy bien. Carl Leopoldin Wittgenstein. Ah, pues Ok. ahí dice siblings. No sé si algunos saben. ¿Dónde? ¿Aquí en esta Abajito. página? Sí, ahí dice siblings. Siblings. Ludwig. Este es el mero filósofo que les decía. Entonces, acabo de descubrir que tenía este hermano pianista, Paul. En fin. Ok. Entonces, hoy aprendimos como 3 cosas importantes. Una es esta idea de, le podemos añadir cosas a nuestro Flask instalando librerías, y en este caso usamos la de WTF, y una vez instalada, pudimos definir la interacción con nuestras formas usando una forma más como conectada entre el servidor y el cliente para mandarnos datos. La otra que aprendimos que es muy importante es que las rutas pueden tener más de un verbo de HTTP y pueden reaccionar distinto según el verbo que les llega. Esto se los he insistido bastante, pero esto de que le podemos poner métodos distintos y reaccionar primero revisando qué tipo de método tiene. Y luego lo tercero que encontramos es que a los templates, con esta función render template, le podemos mandar información de cuál es el valor de ciertas variables, usando esta cosa de pasarles valores después. Y podría pasar más de uno. Por ejemplo, podría pasar S, success true. Success equals true. ¿Sí? Y si tuviera otras variables en mi template, pues coma y le puedo asignar tantos valores como variables tenga mi template. Y entonces, con estas, digamos, 4 cosas que vimos las 2 clases anteriores y estas 2, ustedes tendrían que poder hacer una aplicación efímera, en el sentido de que los datos todavía no tenemos cómo hacerlos persistentes para que, por ejemplo, cuando entre el mismo usuario reciba los mismos datos. Eso todavía no lo hemos construido, pero ya hemos construido las vías de comunicación del servidor al cliente y del cliente al servidor. Entonces, yo esperaría que en su proyecto o aplicación web hubiera al menos una vista en el que al menos se enviaran una forma y reaccionaran en el servidor a esa forma, haciendo, si quieren en este momento, simplemente print form.name, por ejemplo. Si ustedes ponen aquí un print form.name, entonces cuando alguien envíe la forma, van a ver en sus logs del servidor, en estos que les dicen a qué peticiones vienen, aquí aparecería el nombre de lo que pusieron en aquella forma. Ese print escribe a esta consola y entonces aquí podrían ver el resultado. Hay una cosa más que les quiero mostrar, pero tampoco los quiero abrumar con toda la tecnología que hay y que se puede usar. Entonces, lo que me gustaría es que trabajaran, por un lado, en seguir avanzando todas las cosas que se han quedado en el tintero desde veces pasadas, como renderear templates o enviar
datos a través de un JSON en distintas rutas o etcétera. Y por el otro, empezaron a trabajar en una vista que renderea una forma que definieron en un archivo de Python que importaron y le mandaron a la vista a través del render template, y después que regresa y pueden recuperar lo que el usuario introdujo en la forma. ¿Sí? Les queda, o sea, lo que, digamos, lo que vimos en la clase de hoy, pero con sus propios HTML, sus propios datos, sus propias formas como ustedes las quieran. Entonces, por ejemplo, puede ser el registro de un usuario o antes del registro simplemente una forma que diga, dame tu nombre de usuario y tu contraseña. Y cuando le piquen submit, puedan leer ese usuario y esa contraseña desde el lado del servidor. Entonces, su misión es poder demostrar que saben hacer esta conexión de ambos lados, que saben enviar información desde el servidor que lo recibe el cliente en distintas rutas y que saben enviar información desde el cliente que recibe el servidor y puede leer. ¿Les queda clara esta misión? O sea, básicamente, o sea, sería hacer como un sistema de usuarios, ¿no? Esa es una posible aplicación, pero por ejemplo, en el tutorial que les mandé la vez pasada, déjenme abrirlo, en este que está aquí, usan esta idea de las formas de Flask, no para autenticar a nadie, sino para hacer posts de un blog. Y entonces poder decir, yo quiero que la próxima vez que entre gente puedan leer esta cosa que yo envié. Y entonces de la misma manera, pues es una forma que le mandas al servidor y que guarda por ahí y la vista del blog carga las cosas que hayas enviado a través de este lugar. Entonces puede ser un sistema de usuarios, pero puede ser lo que sea que se les ocurra que para ustedes vale la pena decirle al servidor. Puede ser, por ejemplo, sí, un sistema de chat en el que yo escribo y envío lo que acabo de escribir y luego quiero que eso se lo envíe a otros usuarios. Luego vemos cómo se lo enviamos a otros usuarios, pero ese primer paso de mandarle la información que escribí en mi campo de texto, pues eso es lo mismo, hacer una forma que le envía datos al servidor y que los recibes del otro lado y luego decidimos qué hacemos una vez que los recibamos, ¿sí? Pero si quieren hacer como un sistema de usuarios, pues bienvenidos. Si quieren hacer un sistema de post, como un blog, pues bienvenidos. Si se les ocurre otra cosa que para sí, lo que a ustedes se les antoje que haga su aplicación, pues también bienvenidos. Como esto que les mostraba de las bolitas, pues yo ahí estoy usando una forma muy sencilla que solo tiene una entrada que me ayuda a buscar el primer nodo de la lista de cosas que estoy usando. Entonces mi forma, de hecho esta forma tiene dos entradas, el idioma en el que lo quieres y el término de la búsqueda. Entonces, las aplicaciones de tener input del usuario pues son infinitas. Puede ser un sistema de ranqueo, puede ser un sistema de comentarios, puede ser como esta que yo tengo en mi portafolio para que me envíen un mensaje y me digan, oye, te queremos contratar por $10 millones y entonces les digo, ay, no, estoy muy ocupado. Y sí, entonces lo que ustedes se inventen, yo no quiero limitar sus creatividades, pero que muestren que pueden recibir información desde el usuario. ¿Sí? Ok, de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, quería hacer
un sistema de usuarios en el que, o sea, sí te puedas registrar, pero a lo mejor puedas iniciar sesión con Xbox, no sé. Ok, Porque, o sea, porque, por ejemplo, yo quería hacer como un estilo de aplicación, como TikTok, de videos ajá, cortos, pero de clips de videojuegos que grabas mientras estás jugando. Entonces me ajá. gustaría que pudieras entrar con tus cuentas de videojuegos, o sea, con Xbox, con PlayStation Network, con Steam, cosas así. Ok, todo eso justo pues te vas a tener que comunicar con las Con los APIs servidores de ellos. de ellos y te van a decir, ah, pues esta es la información que necesitamos. Entonces, en este momento lo que podemos hacer, o sea, podría funcionar de muchas maneras, pero lo que podemos hacer es, haz la forma que le envía eso al servidor y desde nuestro servidor le vamos a hacer peticiones a las APIs de los otros para podernos autenticar, ¿sí? La parte de la autenticación es, tiene bastantes sus trucos, también porque cada servicio lo hace un poco distinto. Entonces, vamos a hablar de autenticación y etcétera, pero antes de pensar en usar los servicios de otros, yo te recomendaría que en ese mismo tutorial que les mostré la vez pasada, Me hiciera el mío. O sea, que si no ajá, tienen esos servicios, puedan exacto, registrarse con el mío. exacto. Y en Ah, ok. este mismo, que es el de j2logo.com, fíjate que aquí tienes la sección que sigue a los formularios, es la idea del login de usuarios. Entonces, va a construir sobre lo que acaba de mostrar, que es esto de los formularios que estamos haciendo, para después decirte cómo administrar ese login de usuarios. Y aquí también hay varias tecnologías, pero entonces, sí, me gusta tu entusiasmo, pero hay que caminar antes de correr y De de correr, ¿no? correr. Sí, 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 perdón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más dudas? ¿Qué más inquietudes? ¿Qué más cosas que digan, ah, no, yo quisiera hacer tal, pero no se me ocurre cómo? O ya se me ocurrió, o estoy atorado en tal cosa, o cómo van. Pues no, nada más mi única inquietud es que ya se va a acabar el semestre. Nos quedan, entiendo, 6 semanas, ¿no? No es cierto. 7 semanas. Siento que es muy Seis. poco. Sí, es poco, pero si se dan cuenta, nos falta hablar de, o sea, hay muchísimas más cosas que en general uno pues tiene que ir resolviendo sobre la marcha, como por ejemplo esto que en esta aplicación que empiezas a escribir y te va dando sugerencias según qué cosas ya has escrito. Esto, pues, hacerlo a mano, por supuesto que pueden, porque es simplemente JavaScript, pero hay librerías que lo hacen por ti y entonces ya lo usas. O cosas como renderear cosas en 3D en el navegador. Pues lo podrías escribir tú a mano, pero ya existe una librería que lo hace por ti, o varias. O quiero escribir un juego directamente en el navegador. Pues podrías tú escribirte en JavaScript tu game engine y tu loop del juego y tus eventos y tu... O puedes usar, sí, motores de juegos que ya están ahí. Entonces, el ecosistema de librerías de JavaScript, sobre todo en el frontend, es inagotable, pero digamos que para las cosas básicas que tienen que ver con el flujo de información del usuario al servidor y del servidor al usuario, ya no hay mucho más que hacer. Ya no hay, ya con todo lo demás se construye con estas herramientas que hemos visto. Entonces, lo que nos falta es hablar un poquito de las bases de datos y hablar un poquito de cómo se construyen proyectos un poco más grandes. Pero yo espero que nos dé tiempo de cubrirlo todo y sobre todo que a ustedes les dé tiempo de avanzar para terminar el semestre con una aplicación modesta y pequeñita
pero que funcione y se vea y puedan decir, ah, mira, aquí está lo que hicimos durante el semestre. ¿Sí? Sí, me parece perfecto. Ok, entonces, como hicimos la vez pasada, les voy a dejar esta hora para que exploren la documentación que les compartí, la documentación de Flask, los distintos tutoriales que les dejé, para que logren las dos vías de comunicación, que el navegador le mande al servidor y que el servidor le mande al navegador. Y el jueves nos vamos a dedicar como a troubleshooting, o sea, a revisar hasta dónde han podido avanzar y cuántos problemas han podido resolver ustedes de manera independiente, documentándose, leyendo la documentación, volviendo a ver la clase, Eso de las peleándose un clases está rato con el difícil. código. ¿Cómo? Eso de las clases está difícil, no han subido ni una. Ah, ahorita le digo a Rich que qué óvole. Y entonces el jueves vemos hasta dónde vamos y decidimos si avanzamos otro paso o si seguimos, digamos, puliendo y mejorando lo que ya tenemos. ¿De acuerdo? Va, de acuerdísimo. De acuerdo. Muy bien, personas. Pues entonces los voy a dejar con ánimo y entusiasmo y energía y nos vemos el jueves para revisar todo lo que hayan podido avanzar. Va. Mm. Una pregunta antes de que se me vaya. Sí, Ese que tiene usted para autocompletar, ¿es una librería, como usted sí. nos decía? Se llama Osomplite. Se las pongo. Osomplite. Osom. Aquí está. Aquí está. Hay muchísimas. Yo escogí esta, pero hay montones de librerías para eso. Y hay montones de librerías para lo que sea que se les ocurra, para hacer chats, para hacer chatbots, para autentificarte, para mandar correos, para mandar notificaciones, para lo que sea que se les ocurra, hay librerías de JavaScript que te ayudan a resolver tu problema. Entonces déjenme se los pego aquí. Ahí está. Si quieren también luego hacemos una, como busquen 27, o sea, cada quien busque 3 librerías que le parezcan interesantes. ¿Se acuerdan que les mostré la de acomodar cosas con drag y drop? Que se llamaba, ay, no me voy a acordar. Un momento. Estoy escuchando al de los tamales que está pasando aquí al lado. Se llama Grid, no. Grid es el de CSS. ¿Es este? No. Bueno, lo busco y se los envío. Pero hay muchísimos. Entonces, si quieren, después hacemos una búsqueda del tesoro donde cada quien trae 3 o 4 librerías de JavaScript que le hayan llamado la atención y vemos qué hacen y etcétera. ¿Sí? Ah, sí. De la documentación que decías, solo fue lo que nos mandó ahorita en Discord, ¿verdad? Bueno, O había en el chat, porque es que en mi chat no me sale ningún. no, en el Discord he dejado, la clase pasada les dejé el tutorial en español. Ah, sí, ese sí lo tengo. Y después el curso de Miguel Greenberg, que se llama el Mega Flask Tutorial. Y luego está la documentación de Flask directamente, la documentación de WTF, de las formas de WTF, y este último que les puse el tutorial de Tut Plus, que es el que seguí yo para mi forma de contacto.
todos son más o menos iguales. De hecho, podrían buscar simplemente Flask, formas y buscar el que a ustedes les guste, pero pues yo les pongo algunos para que ya, digamos que les ahorro parte de la búsqueda. Miren, ahí les voy a poner otro. Ahí está. Pero otra vez, si con lo que yo les he puesto en el Discord dicen, híjole, todavía no sabría cómo hacer tal, pues búsquenle en el Google o no sé si son usuarios de Stack Overflow, que es una buena herramienta, y también para prácticamente cualquier cosa de desarrollo, pues hay un montón de respuestas ahí. Entonces también como que, sí, aviéntense al océano de información que hay allá afuera para que vayan resolviendo lo que necesiten, ¿sí? Y úsenme a mí más que para hacerles esa investigación, para resolverles cuando se atoren. Cuando digan, no, ya le moví y ya lo intenté y no está jalando, tal vez mi experiencia ahí puede servirles y decirles, se te olvidó tal, o no estás cargando tal, pero solo va a tener valor esos feedbacks si ustedes ya se rifaron un rato y lo intentaron, ¿sí? Sí, profe, me parece perfecto. Muy bien, personas. Pues nos vemos el jueves y ahorita veo qué onda para que suban las clases que faltan y las puedan revisar también. De todas maneras, en la documentación que les dejé en el Discord está prácticamente todo lo que dije, casi en el mismo orden que yo lo dije. ¿Va? Va. Muchas gracias, Ok. profe. Gracias, Ok. profe. Vientos, nos vemos el jueves. Bye. Nos vemos, Profe. profe. Profe, gracias. Ujú.